Hola, bienvenido al canal y a un nuevo video. Hoy te quiero dar recomendaciones de cómo conseguir trabajo remoto. Obviamente esto en base a mi experiencia, ya que tengo muchísimos años trabajando en esta modalidad. Además, al final del video te voy a recomendar algunas páginas que seguramente te pueden interesar si estás en búsqueda de este tipo de trabajos. Lo primero que te quiero decir es que esta modalidad de trabajo ya existía desde hace mucho tiempo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la forma laboral todavía predominante en nuestra sociedad es el trabajo de 8 a 5. En lo personal, ¿cuáles son los beneficios que tiene para mí trabajar de forma remota, ¿no? El primero y el más importante es que no tienes que invertir en movilidad. Estás en tu casa, puedes empezar a trabajar a la hora que te convenga sin tener que salir a la calle o pararte horas antes para poder llegar a tu lugar de trabajo. Lo segundo es que eres un poco más libre en tu forma de actuar y de trabajar porque no tienes a un jefe encima que te esté diciendo lo que tienes que hacer. Lo que me lleva al siguiente punto, y es que te da mucha más responsabilidad. Para poder trabajar remoto tú tienes que ser 100% responsable. No puedes hacer una siesta y se te olvidó conectarte, o no puedes entregar un pedido porque tenías que hacer algo en tu casa. El trabajo remoto requiere 100% de responsabilidad de tu parte. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a muchas personas no les gusta el trabajo remoto. A muchas personas les gusta ir a su trabajo, tener un meeting, tener una reunión, hacer brainstorming en conjunto. Les gusta esa modalidad presencial y eso está bien. Son dos formas de trabajo distintas. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es la diferencia entre freelance y ser trabajador remoto. Se tiende a confundir mucho y sobre todo las empresas. Muchas empresas juegan con estos términos porque obviamente les conviene. Entonces te quiero dar, según mi experiencia y según mi opinión, la diferencia entre ambas. Para mí, un diseñador freelance es aquel al que le llega un proyecto, establece un timeline para hacerlo y también establece una hora de entrega o un tiempo de entrega. Es decir, tiene la libertad de trabajarlo cuando quiere, en el momento que quiere, pero siempre con un deadline, por supuesto. Ahora, el trabajador remoto es el que está de 8 a 5 trabajando desde su casa, pero con un contrato de trabajo. Muchas empresas dicen que necesitan a alguien freelance cuando en realidad crean a una persona de 9 a 5 trabajando para ellos, y eso ya es un trabajo remoto. Y muchas otras personas están buscando trabajo remoto y lo que le ofrecen son pequeños proyectos para sacar en un periodo de tiempo determinado. Ahora sí, te voy a dar las páginas que yo utilizo. Utilizo varias páginas, pero te voy a mencionar 3 que me parecen importantes y que te pueden funcionar, y son las que yo utilizo para conseguir trabajo remoto. La primera página que te quiero recomendar es Publipega. En esta página encontrarás trabajo remoto en las áreas de comunicación, diseño y creatividad. Por ejemplo, en la página de publipega.cl tú puedes seleccionar el país en el cual te encuentras y en el cual quieres conseguir trabajo remoto. Por ejemplo, en este caso sería Chile. Si yo le doy clic allí, me van a salir una serie de ofertas que seguramente me pueden interesar. Hay de todo tipo, por ejemplo, desarrollador, practicante, que sería pasante, ejecutivo comercial, redactor publicitario de marketing. Es una página interesante que te recomiendo ver con frecuencia si quieres buscar un trabajo de este tipo, de esta modalidad. La segunda página que te quiero recomendar se llama trabajoci.la. Si estás en Colombia, esta página te puede funcionar. Publica ofertas laborales relacionadas con la comunicación y la publicidad. En esta página de trabajoci.la, a pesar de que es una página de Colombia, yo estoy en Chile y he conseguido entrevistas para trabajo remoto. Es decir, tampoco hay que cerrarnos de que porque una página esté en otro país nosotros no podamos postular. También, como ven, buscan community manager, director de cuenta, creador de contenido, todo lo que tiene que ver con diseño, creatividad y agencias de publicidad. Y la tercera plataforma que te quiero recomendar es Get On Board. Es la comunidad de empleos tecnológicos más grande de Latinoamérica. Si te especializas en diseño UX UI, eres desarrollador o te interesa todo lo que tiene que ver con el marketing o la creación de páginas web, esta puede ser tu página importante. Por ejemplo, en este caso de diseño UX UI, marketing digital, pones un rango de precio, te da diferentes ofertas. Por ejemplo, UI designer, diseñador UX UI, content editor, digital marketing. Te da varias opciones interesantes a las cuales puedes postular. Y lo que sí te recomiendo como un tip final es contactar a otros diseñadores con los cuales hayas trabajado, porque ellos pueden facilitarte trabajo remoto. ¿A qué me refiero con eso? A lo mejor en sus empresas están buscando un diseñador para trabajar remoto o para trabajar desde otro país, y esto te puede funcionar. Te lo digo porque me ha sucedido. Muchos ex compañeros de trabajo me han llamado y me han dicho: mira, en mi empresa que está en tal país están buscando un diseñador gráfico.
¿Te interesaría postular? Por supuesto. Lo que sí no te recomiendo es postular en páginas como Freelancer o Upwork, porque son plataformas donde la demanda es muchísima, ¿no? Es decir, hay muchos diseñadores postulando a una sola oferta y el precio tampoco, la ganancia que vas a tener es mucha. He visto también la creación de logotipos a $5 con muchísimos diseñadores postulando, entonces no es rentable. No me gusta estigmatizar ninguna de las dos modalidades. Sé que eventualmente el trabajo remoto va a ser tan importante como lo es el trabajo presencial. Muchas personas quieren estar con sus familias, con sus amigos, llegar a tiempo a casa, no perder tiempo en trayectorias largas y tediosas, y es por eso que muchas personas se inclinan por ese tipo de modalidad laboral. Espero que estas 3 páginas te hayan servido. Cuéntame si conocías alguna, si no las conocías, compárteme tu experiencia, si has conseguido trabajo por alguna de estas páginas, o deja en los comentarios si tienes alguna otra recomendación que también me podría servir a mí. No olvides suscribirte, dejar algún comentario, compartir con otros diseñadores que también estén buscando trabajo remoto, seguramente les va a interesar.